Bienvenidos al quinto encuentro global de un curso de milagros 2025 a celebrarse este año en Málaga, España. Un honor para mí estar aquí hoy viernes recibiendo a los maestros que a partir de esta tarde van a empezar a hacer sus presentaciones, tanto de su vida personal como facilitadores que son, como los que van a venir a hacer un workshop de contenido del curso con su propia vida. Estos maestros son los mismos que van a participar en septiembre, los días 20 y 21, que va a ser el encuentro global en Málaga, en la ciudad de Torremolinos, y va a ser presencial u online. Te invitamos, si no te has inscrito todavía, a que no te lo pierdas, porque va a ser un encuentro muy, pero muy hermoso. Está lleno de amor y lleno de entusiasmo. Los maestros que se están presentando, los expositores que se están presentando, lo están haciendo desde mayo hasta el 29 de agosto. Así que puedes entrar aquí en la página web del evento, Encuentro Global ucm.org, y mirar en la página de actividades el calendario y con todos los workshops que a partir de hoy en adelante nos quedan por celebrar. Pero hoy, ahora mismo, en un minuto, empieza el workshop de mis queridos José Lorenzo Rodríguez y Marianela Meleán. Ellos son esposos, son venezolanos, viven en El Hatillo, en la ciudad preciosa del Hatillo, en Caracas, y hace aproximadamente 25 años estudian un curso de milagros. Son facilitadores del curso y también de la práctica Aprendiendo a Hacer. Se formaron con los doctores Carlos y Margot Medina y dicen que desde hace aproximadamente un año tienen un espacio todos los viernes, a los cuales ahora seguramente los van a invitar a todos, que se llama Guía para alejarse de la culpa y encontrar el camino al amor. Eso lo hacen a través de la comunidad Aprendiendo a Hacer. Sin más, les dejo el micrófono, tienen 30 minutos para contarnos cómo llegaron aquí. Bienvenidos mis queridos Marianela y José Lorenzo. Muchas gracias, Antonia. Saludos a toda la comunidad de maestros y estudiantes de un curso de milagros. Estamos muy contentos y te damos las gracias a ti, Antonia, y a todo el equipo y a todo el equipo que forma parte y que hace posible que este encuentro global de un curso de milagros se esté dando y estemos aquí. Agradecemos muchísimo esta oportunidad y lo que nos brinda de poder extender todos los milagros que vivimos a diario a través de nuestra experiencia y con las dinámicas y con todas las lecciones que diariamente practicamos de un curso de milagros y con las enseñanzas también que nos ha brindado nuestra base, que fue Aprendiendo a Hacer, como tú muy bien lo dijiste, con Carlos Medina y Margot Moya. También, bueno, debo decirles que nosotros somos venezolanos. Vivimos en Caracas, Venezuela, como lo dijo Antonia, en El Hatillo. Es un lugar, una zona de Caracas encantadora, no solamente por su geografía, por el clima, sobre todo es por su gente. Aquí vivimos y actualmente seguimos aquí residenciados en Venezuela. También somos esposos, nos casamos hace ya 30 años. Y después que nos casamos, después de la boda, aproximadamente 3 años después, llegó a nuestra vida el curso de milagros. Pero ¿cómo llegó? En el caso nuestro, José Lorenzo y mío, llegó de manera, cada uno llegó por un lado diferente. En mi caso, llegó a través de los talleres de Aprendiendo a Hacer. Yo ya estaba graduada de abogada y ya me estaba desempeñando en la carrera judicial. Estuve todo el tiempo en la función pública. Después concursé como juez, gané el concurso de juez y ya tenía tiempo trabajando en tribunales, pero yo no me sentía bien en el tribunal. A pesar de que me gustaba y me gusta mucho mi profesión, yo salía del tribunal todos los días como muy agobiada y sentía que todo el mundo estaba como en mi contra, que yo era víctima de las circunstancias y del mundo. Y eso se me reflejaba, yo tenía efectos, tenía síntomas que estaba presentando, que era dolor de cabeza todos los días. Y yo me preguntaba y decía, pero esto no es normal, yo no puedo estar viviendo con dolor de cabeza todos los días si me gusta mi trabajo. Hay algo aquí que no está funcionando bien, me decía yo misma, ¿qué será?
Bueno, entre todas esas reflexiones llegó a mi vida el taller Aprendiendo a Hacer. Y me decidí a hacer el taller básico, comenzaba por el taller básico con Carlos y Margot, y voy a mi taller, pero voy yo sola. Voy un sábado y me inscribo y voy yo sola. José Lorenzo no tenía, no se había inscrito y no sabía nada del taller todavía. Sabía que yo iba a hacer algo allí, como que, bueno, ¿qué será? Tenía la curiosidad. Lo cierto es que yo regreso ese día del taller muy contenta y muy ligera, muy aliviada. Y me preguntan, al parecer yo venía con una sonrisa así, con la cara, bueno, súper despejada, y me cuentan, y ellos me preguntan qué es lo que hice hacer, dicen. Marianela, que ¿de dónde vienes tú? Y que mira cómo estás tan contenta, tan alegre. Bueno, lo cierto es que yo les cuento, mire, yo estoy haciendo este taller y ¿en qué se basa ese taller? Digo, bueno, se basa en un curso de milagros. Cuando yo les digo eso, y yo les digo en plural, ahorita debo decir que les digo porque está José Lorenzo y José Lorenzo hijo, que ustedes seguramente lo conocen. José Lorenzo hijo vive en Dinamarca y es nuestro hijo. Él tenía para aquel entonces aproximadamente 15 años de edad. Y los dos José Lorenzo me preguntan, pero ¿cómo es eso que un curso de milagros y tú lo estás haciendo un fin de semana? Me ven con mucha incredulidad porque conocían ya el libro, que yo no lo había leído todavía, lo conocían y les llamaba la atención que en un fin de semana se pudiera estudiar un curso basado en el libro azul. Bueno, lo cierto es que a ellos les despierta mucha curiosidad y dicen, a esto tenemos que ir. Y en el próximo fin de semana, porque los talleres se dictaban los fines de semana, el taller avanzado era el que iban a dictar el fin de semana siguiente, y los dos José Lorenzo se inscriben junto conmigo en el taller avanzado. Y desde allí comenzó una historia nueva en nuestras vidas. En mi caso particular, a la semana siguiente de yo terminar el taller básico, yo empecé a experimentar muchos cambios importantísimos en mi vida. Comencé a experimentar milagros. Mi vida cambió no solamente desde el punto de vista profesional, que ya les comenté, que yo salía como muy aturdida de mi trabajo. Yo veía que las personas, los abogados me trataban con un cariño, amorosamente. Y los compañeros míos de trabajo decían, Marianela, tú, qué cambiada estás? ¿Y qué hiciste? ¿Qué has hecho? Yo me sentía, salía descansada de mi trabajo. Ya yo empezaba a notar cambios, pero no solamente los noté a nivel de trabajo, sino también a nivel personal y familiar muy importante. Y no en el caso de mi pareja con José Lorenzo, sino en mi caso personal, familiar. Yo había transitado por una niñez y una adolescencia en la que me había sentido casi todo el tiempo muy triste y sola. Y me sentía que era como víctima, pero claro, yo no lo veía con claridad, sino que yo sentía y me sentía que sufría muchísimo, que sufrí mucho. Y yo tenía una autoestima muy baja, yo tenía muy poquita confianza en mí misma. Yo no me sentía contenta, alegre con mi situación familiar. Yo sentía que había un abandono porque mi mamá me había entregado a mis abuelos desde muy niña. De hecho, yo no recuerdo físicamente ni siquiera a mi mamá hasta que la conocí un día, ya estaba ya adulta, ya grande. Y mi papá luego se casa y forma su vida aparte y un hogar aparte. Entonces yo había experimentado o me sentía como abandonada de parte de mis padres, aunque si bien me crié con mis abuelas y mis tías abuelas y ellas me brindaron su amor, pero o sea, espléndida, de una forma muy espléndida, pues no, yo no me sentía totalmente contenta. Y entonces empecé a experimentar que todo eso que yo sentía y sobre todo que apenas yo terminé el taller básico, yo sentí y tuve la certeza que Dios nunca me había abandonado.
Y esa fue la gran alegría que yo sentí y experimenté cuando, a partir de que hice el taller básico nada más. Entonces empecé a experimentar que yo no era víctima de esas circunstancias por las que había atravesado. Empecé a experimentar el poder del perdón, el poder transformador del perdón. Empecé a darme cuenta que yo podía responsabilizarme de mis sentimientos y podía tener el control y el poder de lo que yo estaba experimentando, de responsabilizarme de mis sentimientos, de que yo no era víctima del mundo, y empecé a darme cuenta cuando yo atacaba también y que entonces y cómo me sentía. Es decir, como que empecé a descubrir cómo es que es la cadena del sufrimiento, o sea, cómo es que uno llega a la etapa del sufrimiento, porque uno está allí y no se da cuenta, pero resulta que viene una cadena, un eslabón desde el cual parte el asunto, pues el quid del asunto, como decimos los abogados. José Lorenzo tiene otra experiencia. Bueno, yo tengo que decir, lo único que puedo decir es que me llamo José Lorenzo y que suscribo todo lo que Marianela dijo, porque no me dejó nada. Lo único que puedo decir es que desde niño he tenido siempre una inclinación muy espiritual. Mis padres pensaban que yo podía tener vocación de abogado, de sacerdote. Me pusieron en un colegio católico y hasta allí llegó mi vocación, porque yo podía creer en la bondad de Dios y en el amor, pero yo no creía que era culpable, yo no creía que no había nacido ya con un pecado. Yo no creía en eso de arrepiéntete de tus pecados, porque yo me sentía pecador. Entonces eso no me gustó mucho. Y eso de que yo, si no me portaba bien, iba por un infierno y todo lo que me iba a pasar, yo no, esto no es conmigo. Cuando tenía como 16, 17 años, descubrí o me hice mi propia teoría de lo que podía hacer, o sea, lo que creía que podía ser el cielo, que podía, este, cómo podía ser lo que me enseñaban los sacerdotes. Y bueno, yo creo que el cielo y el infierno están aquí. En ese momento estaba leyendo unos libros muy contradictorios. Estaba leyendo la Divina Comedia, estaba leyendo El Anticristo de Nietzsche, estaba leyendo simultáneamente también Naná de Emilio Solá y también estaba leyendo Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Se podrán imaginar toda esa mezcolanza, pero todas tienen algo en común, que es la creencia, las creencias en las cosas. O sea, dije, bueno, si te metes por este lado, crees en esto; si te metes en el otro lado, crees en lo otro. Y puedes dominar a la gente, puedes conducirle su vida, todo en esta vida tiene que ver con el pensamiento y con las ideas y esto. Y así pasó el tiempo. En el ejercicio profesional tuve algunos altibajos. Yo era un abogado de un escritorio muy, muy importante, era el jefe del departamento de litigio. Un día pensé, yo me que quiero quitar todos estos juicios encima y ustedes no me lo van a creer. Me lo quité todito, pero por una cosa que si yo me hubiera imaginado cómo era quitarse todos los juicios, no lo hubiera deseado. Ahí empecé más adelantico y conocí a Marianela, que me dijo, tú lo que hiciste fue un decreto. Yo hice un decreto. Ahí nos conocimos ella y yo era abogado de su papá. Nos enamoramos. Tenemos una diferencia de edad bastante importante y un día mi mamá me dijo, mira, José Lorenzo, ¿tú cómo que estás criando? Entonces, eso me dio a mí como una cosa por dentro y de Dios. Y me encomendé a la Virgen y dije, Virgen Santa, dime tú si yo debo hacer esta relación o debo quedarme tranquilo, porque la verdad es lo estoy escuchando. Lo que me vino fue una sensación de tranquilidad y certeza y dije, no, estás en el camino, no nos equivocamos. Desde entonces somos esposos. 3 años después, como dijo Marianela, nos llegó el curso de milagro. A mí me llegó, a mí se me presentó el libro del curso de milagro. Estaba en una mesa en la casa de la mamá de Marianela, que era en la salita donde se veía el televisor, y estaba brillando en la mesita. Un curso de milagro.
Entonces ese es de Ilia. Ilia es la tía de Marianela, que es muy espiritual. Y agarro el libro y dice, nada irreal existe, nada real puede ser amenazado, en eso consiste la paz de Dios. Este es un curso obligatorio. Lo que no es obligatorio es el momento en que tú decidas hacerlo. Y así empecé a leer los principios de los milagros, me fui un poquito más allá y dije, no, yo tengo que tener esto. El libro me está llamando. Pero no se lo podía quitar a la tía y así que le dije a Marianela, consígueme este libro. Solamente bastó que se lo dijera y a la semana lo tenía. Lo había conseguido en la Universidad Central de Venezuela, que ya estaba haciendo un posgrado. Bueno, se me presenta con el libro, con una dedicatoria muy bella que dice a José Lorenzo, mi milagro. Creo que la fecha que dice es 1989, es el año en que lo compró. Al poco tiempo apareció José Lorenzo, mi hijo, nuestro hijo, con un libro en la mano, es un libro espiritual. Yo lo llamé y le digo, mira, José, te voy a dar el único libro que tú debes leer en esta vida, porque es el último, donde llegan todos, este. Así que te voy a ahorrar el camino, te voy a dar el que es. Y se lo di, y no lo soltó. Entonces yo tuve que estudiar con el curso de milagro, porque el libro lo cargaba él. Y así pasamos un tiempo cuando yo lo llevaba al colegio, él tenía 15 años. Y cada vez que lo llevaba al colegio, íbamos comentando las lecciones, y los temas y estas cosas. Hasta que llegó el día que dijo que Marianela iba a hacer un curso de 2 semanas del curso de milagro. Nosotros nos reímos, ¿qué? 2 semanas. Un libro que tiene 3 partes, yo no sé cuántas lecciones, una lección para cada día del año y 33 capítulos densos y esta cosa. Nos reímos. Pero basta y sobró que ella llegara el primer día para que nosotros hablamos. Digo, ay, aquí se produjo un milagro. Sí. Y ahí fue cuando nosotros dijimos, bueno, vamos a tener que ir porque esto es un milagro. Bueno, y así conocimos a los doctores Margot y Carlos. Carlos. Y desde entonces hicimos sus cursos y más adelante seguimos haciendo las lecciones, todos los años las repetíamos hasta que hace poco, hace 3 años más o menos, 2 años, hicimos la comunidad. O empezamos por WhatsApp, ahorita la tenemos vía mejor constituida, vía Mighty. Y hemos formado un grupo excelentísimo donde nos podemos reunir y cambiar opiniones y hacer las lecciones y aprender psicoterapia, etcétera, etcétera. Sí, hoy día, bueno, nos desempeñamos como psicoterapeutas basados en la terapia de un curso de milagros, al mismo tiempo que seguimos ejerciendo nuestra profesión de abogados. Cada uno nos terminamos de ejercer en lo que era el campo de la función pública. Nos jubilamos y luego que nos jubilamos hicimos con mayor énfasis y mayor profundidad, coincide con el tiempo en que José Lorenzo y Jorge empezaron a contactarse y nos empezamos a unir a ese grupo que decidió retomarse para hacer la expansión y llevar las enseñanzas del curso de milagros a todo aquel que quisiera aprenderlo. Y nos unimos a ellos y continuamos ahora en el libre ejercicio de nuestra profesión de abogados, al mismo tiempo como facilitadores y psicoterapeutas también. Y sentimos que el Espíritu Santo como que nos quiere en esos espacios de la justicia, porque los clientes que nos llegan a nosotros nos llegan, no los buscamos, nosotros como abogados no nos publicitamos en ningún medio, yo ni siquiera tengo tarjeta de presentación, claro, como funcionaria que fui, no podía ejercer mi profesión libremente y después que me jubilo, pues y hasta ahora no he sacado tarjeta de presentación. Y sin embargo sentimos cómo nos llegan los clientes, que los sentimos como no como clientes, sino como hermanos, como pacientes que vienen la mayoría de las veces sintiéndose también víctimas, es decir, sintiéndose como alguna vez yo me sentí también, porque debo decir que José Lorenzo contó su experiencia de la parte cuando él consultó a esa voz interna, que en aquel momento fue a la Virgen, pero cuando él y yo estábamos novios, a mí me llamó muchísimo la atención una conversación que tuvimos.
Y es que él me dijo, estando novios, me dijo, yo siempre te voy a apoyar en todo lo que tú quieras estudiar y a donde tú quieras llegar y a todas las posiciones que quieras promoverte y ascenderte. Te voy a apoyar en todo. Así estemos juntos y tú vas a poder hacer todo lo que tú quieras y estudiar. Y eso para mí fue algo que me dio tanta determinación y tanto sentido de quererme a mí misma, de apreciarme, porque como les comenté, yo tenía muy poquita confianza en mí misma. Entonces, eso más bien me ayudó. Es decir, lo que les quiero transmitir es que nuestra relación como esposos y que ahora trabajamos juntos, no solamente en nuestra profesión de abogado, sino también el curso de milagros. Lo estudiamos y lo dictamos conjuntamente. Esta ha sido una relación para crecer juntos, para crecer emocionalmente, personalmente, profesionalmente. Siempre ha sido de apoyo mutuo y siempre, José Lorenzo muchas veces me dice, a veces nos echamos broma, me dice, cónchale, yo contigo no puedo pelear, porque nunca hemos podido pelear, porque cuando empezamos a tener quizás algún desacuerdo, yo siempre me sonrío, naturalmente me sale una sonrisa. Entonces, lo que les puedo decir es que más bien con el curso nuestra relación más bien se ha ido afianzando más, sobre todo porque ya estamos conscientes de que trabajamos juntos con un propósito común. Y en el caso de las personas que acuden a nosotros en busca de ese apoyo profesional, como abogados, lo hacemos desde las enseñanzas del curso de milagros. Y ustedes no se imaginan la cantidad de milagros que hemos vivido en los tribunales, ¿verdad, José Lorenzo? Sí, bueno, y es importante las reflexiones que hemos tenido previas, porque Marianela fue juez. Juez implica juzgar. El curso de milagros nos dice que no juzguemos porque no tenemos todos los detalles, que el único que la tiene es el Espíritu Santo. O sea que ya el hecho de ejercer un cargo donde tienes que decir quién tiene la razón es muy difícil, aplicando con el curso de milagros. Y en el caso mío, igual fue muy parecido, porque yo era un abogado litigante, yo era el jefe, el director de litigio de un bufete grande. Yo demandaba o contestaba demandas, pero ese era el campo de pelea, donde yo tengo que juzgar quién es culpable o no y buscar un juez que me dé la razón. Pero el Espíritu Santo me fue cambiando poco a poco la, la senda como abogado. Cuando yo dije, yo no quiero más que esto, me lo concedió. Entonces después me puse a trabajar en la función pública y fui el consultor jurídico del Consejo Nacional de Universidades. Fui asesor, primero fui asesor de la consultoría jurídica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que se llamaba en entonces. Ahí ayudé muchos casos, muchos muchachos, mucha problemática, tanto a nivel interno o externo. O sea, fui muy útil. Yo diría que hice unos cuantos milagros allí. Los hice en el Consejo Nacional de Universidades, a veces salvando, si se puede decir así, a actitudes contra universidades que solamente provenían de un ataque. Lograba bajar los ataques. Y después terminé siendo el consultor jurídico. Ahí me jubilé como consultor jurídico del Ministerio de Educación, Educación Universitaria y de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, donde también tuve mucho que hacer atendiendo a una cantidad de problemáticas que tenían los usuarios, en este caso estudiantes, profesores, etcétera. Le dediqué mucho, pero con mucho amor a la profesión. Dice, creo haber hecho bastantes milagros en el tiempo que he estado haciendo ahí. Y ahora somos abogados otra vez, pero con la concepción de que quien llega a nosotros está buscando ayuda. Está buscando ayuda. Y nosotros con la psicoterapia les enseñamos que no son culpables, que esto es una ilusión, que solamente con cambiar el pensamiento y ponerlo, extender el amor, ya empiezas a notar un cambio en tu vida.
Y así los problemas se van arreglando. Incluso las grandes demandas que tenemos al principio son muy, pero muy conflictivas y al final terminamos bajando las aguas y todo va saliendo bien. Sí, pues sí, por eso decimos y sentimos que todo aquel que desee recordar quién es, que todo aquel que desee, reconocer y aprender la profesión natural que somos obradores de milagros, y que lo único que tenemos es que extender amor, pues que estudien con nosotros el curso de milagros. Y cuando digo nosotros es con cualquiera de nosotros. Particularmente estamos desde la comunidad.aprendiendoahacer.org todos los viernes a las 5 de la tarde con nuestra clase de apoyo. Como ya les comentamos, y bueno, estamos súper agradecidos de esta oportunidad de estar aquí. No se pierdan que el 25 de julio vamos a acompañarlos con un tema: dejar de buscar validación, la paz de ser nada especial. Y eso se trata mucho, nosotros lo hemos experimentado mucho, porque justamente, imagínense la especialidad que yo sentía como juez, ¿no? Que estuve en la función durante tantos años. Así que los esperamos ese día con nosotros para compartir ese maravilloso tema. Antonia, Antonia, bueno, por acá contentos de estar con ustedes compartiendo. Sí, Muchísimas gracias. Debe ser súper divertido. Yo sé que en alguna oportunidad lo hablamos. Debe ser muy, muy divertido ser abogado y saber que todos son inocentes. ¿Cómo hacemos allí, así es. señores? Aquí no es culpable. ¿Qué hacemos? Este es inocente y este también. A ver, eso sería romper el sistema. Eso es romper el sistema de, de, del pensamiento raro que tenemos, ¿no? Sabiendo también que todo lo Sí. que está enfrente es mi pasado. Entonces, por eso es que viene a pedirme amor mi pasado. Qué belleza. Pues Ujú. miren, no nos perdamos efectivamente a estos chicos nuevamente el viernes 25 de julio a la misma hora por este mismo canal, porque ellos nos van a contar ahora ejemplos de vida de cómo se vive dejando de buscar validación, es decir, jugando a no ser nada para poder sentir paz y nos lo van a contar con su vida. Le hemos pedido a los maestros este año que hagan énfasis en todo lo práctico y por eso el próximo workshop los vamos a tener aquí 50 minutos, le vamos a dar un poco más de tiempo. Así que Así. estoy muy agradecida en nombre de todo el Comité de Encuentro Global. Gracias por estar aquí. Se le digo a todos los oyentes y a los que van a ver esto, porque sé que lo van a reenviar y a reenviar, que este workshop de hoy queda grabado en nuestro canal de YouTube, Encuentro Global UCDM. Y también en la página web que está aquí abajo, encuentroglobalucdm.org, en el área de grabaciones. Asimismo están todos los workshops que desde hoy hacia atrás ya se han celebrado, están todos grabados allí. Y los que están por venir están en la misma página web en el área de actividades. Allí está el calendario y todas las fotos de los maestros, donde solo hacen clic para conectarse a la hora y el día correspondiente. Así Ah, muy que bien. tienen la oportunidad, si conocen maestros, alerta a esa gente, comunidad aprendiendo a hacer, vamos a correr esa voz. ¿Dónde están los maestros aprendiendo a hacer? Que te están teniendo la oportunidad todavía de hacer un workshop como este o como el de 50 minutos, porque ya solo hay espacio para los de 50 minutos, para que nos enseñen todo lo que ya han aprendido. Entendemos que tenemos facilitadores nuevos, están todos, deberían estar aquí apoyando el encuentro global, no apoyando el encuentro global los apoya a ellos para extender la voz que habla por Dios, porque esos son lo que somos los terapeutas aprendiendo a hacer. Así que los invito a que se inscriban, los invito a que me escriban a mí para tomar la cita de su workshop, porque hay espacios todavía, y que tengan la oportunidad de presentarse online o presencial en septiembre 2021, que va a ser el encuentro global oficial, porque Así este es es. el pre, que lo estamos disfrutando muchísimo. Así que, pues, muchísimas gracias, Marianela y José Lorenzo, por Bueno, esta belleza de gracias a historia. ustedes. La disfruté mucho y los esperamos en el próximo workshop enseguida, ¿ok? Quédense con nosotros todos porque en media horita o menos tenemos a los maestros Catherine y José Otavio de Brasil, que vienen también con nosotros
otro matrimonio. Así que encantados los vamos a recibir. Gracias, señores. Gracias, maestro. Bueno, Bendiciones. gracias a ustedes. Bendiciones. Nos vemos pronto.